Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo quinto de Pascua, ciclo C. Nos encontramos ya en pleno tiempo pascual, comenzando la segunda parte de estos 8 domingos que componen el tiempo de Pascua. Y las lecturas, pues como siempre, hoy nos traen una riqueza enorme. De hecho, la oración colecta que acabamos de rezar es precisamente, diríamos que refuerza la idea que nos van a traer las lecturas de hoy, llevar a pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, porque es Dios el que en su Hijo Jesucristo realiza el misterio pascual y el que en su Hijo Jesucristo, por medio de él, nos regala el que ese misterio pascual se realice en nosotros. Por eso hemos pedido, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual. Para que los que hemos sido renovados por el bautismo, demos fruto abundante y lleguemos a gozar de la vida eterna. Una oración preciosa. Veremos, la podemos recitar incluso después del comentario de las lecturas, para que veamos cómo de alguna manera resume la idea principal de las lecturas de hoy, que giran en torno a una palabra, que es la palabra nuevo, la novedad, que no solamente supone algo diferente a lo anterior o distinto, sino que supone, como veremos, algo que es obra de Dios. Comencemos con la primera lectura. El texto que hoy leemos es el final del primer viaje de la misión de Pablo. Pablo lleva a cabo, como sabemos, varias misiones. Este es el final del primer viaje de misión de Pablo. Están Pablo y Bernabé juntos, salen de Antioquía de Siria y hacen toda una ruta llegando hasta Derbe, que es la ciudad del final, donde se regresan y de alguna manera, no exactamente, pero sí muy similarmente al viaje que llevaron hasta Derbe, van recorriendo de vuelta casi todos los lugares por los que pasaron, pues asegurando que las comunidades estaban en marcha, que funcionaban, que las cosas iban bien. Lógicamente, primero una jornada de evangelización y luego diríamos que una jornada hasta cierto punto como de consolidación. Bien, así que llegan como hasta Derbe y desde esa ciudad de Derbe regresan de nuevo a Antioquía, de donde habían partido. Allí reúnen a la iglesia local, como nos dice el texto de hoy, y dan cuenta de la misión. Particularmente del hecho de que Dios le ha regalado el don de la fe también a los gentiles. Lo vemos en el versículo 27, el último de la lectura de hoy. Es decir, que desde los inicios de la expansión de la iglesia, la fe ha tenido siempre un alcance universal. Pablo y Bernabé no solo tienen que pasar por muchos trabajos y tribulaciones, como nos narra los Hechos de los Apóstoles, sino que en su prédica le dejan esto bien claro a sus oyentes. Para entrar en el reino de Dios hay que perseverar en la fe, pasando a través de muchas tribulaciones, dicen en el versículo 22. La cruz siempre estará presente en la vida del cristiano auténtico. Para garantizar la buena marcha de las comunidades que se iban creando a su paso, era necesario un mínimo de organización. Por eso el texto nos dice que en cada iglesia designaban presbíteros. Presbítero es una palabra griega que significa anciano. Designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban a Dios. Los presbíteros son los sacerdotes de hoy. El texto no emplea la palabra sacerdote para evitar la confusión con el sacerdote levítico y con el sacerdote de las religiones paganas. Entonces, si hubieras dicho sacerdote, se hubiera confundido, porque todos se llamarían sacerdote. Entonces, al usar la palabra presbítero, pero presbítero es lo que hoy conocemos coloquialmente, ordinariamente, como sacerdote en la iglesia. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura nos transporta, nuevamente, el libro del Apocalipsis nos transporta al momento en que se realizará plena y perfectamente el reino de Dios. Será un mundo nuevo, descrito en la lectura de hoy en el versículo 1 como un cielo nuevo y una tierra nueva. En el versículo 2 como la nueva Jerusalén. Y puntualiza el texto donde el mar ya no existe. Vamos a explicar esto. Para el pueblo de Israel, el mar simbolizaba todos los poderes contrarios a Dios. En la literatura bíblica, por influencia de las literaturas primitivas, está relacionado con los enemigos de Dios. Es signo de los poderes del mal, de las fuerzas que pretenden acabar con su obra, del poder indomable de todo lo que se escapa al control del hombre. En él, en el mar, se ocultan los espíritus inmundos, las tinieblas. Por eso es que la consumación del reino traerá consigo la desaparición del mar y sus peligros. El cielo y la tierra. Para el judío, el cielo es la morada de Dios y la tierra es la morada de los hombres. Esto lo vemos clarísimamente en el Salmo 115, versículo 16. Al igual que en el templo de Jerusalén residía Dios en medio de su pueblo, es decir, Dios, el cielo, la morada de Dios, que es el cielo, estaba en el templo de Jerusalén de alguna manera insertada en medio del pueblo. Pues de la misma manera, en la nueva Jerusalén, vivirán también Dios y los hombres, el cielo y la tierra, pero de un modo nuevo. Por eso dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a explicarlo. La nueva Jerusalén, donde habitará la humanidad renovada, es presentada en el texto como la esposa del Cordero, que ya sabemos que es Cristo. Dice el versículo 2 que desciende del cielo preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Desciende del cielo para significar que es obra del poder de Dios, realizado según su voluntad amorosa. Es decir, esa nueva Jerusalén es el cielo nuevo y la tierra nueva, el lugar donde Dios y los hombres habitarán juntos en comunión. Y es obra del poder de Dios, por eso desciende del cielo. En la lectura de hoy escuchamos a Dios Padre afirmar desde su señorío absoluto, es lo que significa desde el trono, ya sabemos, lo comentamos la semana pasada, que el que está sentado en el trono es Dios Padre. Bueno, pues Dios Padre afirma que en la nueva Jerusalén Dios morará entre los hombres. Y dice en el versículo 3, ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Recordemos, el Dios con ellos, el Dios con nosotros, el Emmanuel, famoso de la profecía de Isaías, el Dios con nosotros, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo en la Nueva Jerusalén. Esta es la expresión de la alianza, que es una alianza de entrega mutua. Por eso los esponsales, el matrimonio, es signo de esta alianza y de esta entrega mutua de Dios a su pueblo y de cada uno de los miembros del pueblo a Dios, para que sean su pueblo y Dios con ellos sea su Dios. En la Nueva Jerusalén, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido.
dice el versículo 4. Al hacer desaparecer la muerte y las demás causas de sufrimiento, Dios ha efectivamente enjugado toda lágrima de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Y solo queda allí el gozo. En el versículo 5 Dios dice, mira, hago nuevas todas las cosas. Y lo dice en presente, no haré, sino hago. ¿Por qué lo dice en presente? Porque a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo ya se ha iniciado la renovación final. Ya Dios está haciendo, desde la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios está haciendo todo nuevo. Ya ha comenzado un nuevo modo de vivir y de ser hombre. Es lo que dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Capítulo 1, versículo 13 dice, a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Así que, a los que creen en su nombre, a partir del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Jesucristo, ya Dios los va renovando. De modo que ya Dios está haciendo nuevas todas las cosas. La consumación es la escena que nos presenta el texto de hoy. Ya la plenitud de esa nueva Jerusalén, que es obra de Dios, que desciende del cielo y que ya, pues, quedó la muerte abolida, se elimina todo sufrimiento y solo queda el gozo y la felicidad de la comunión plena con Dios en la plenitud que Él le comunica a cada criatura, a cada uno de nosotros. El adjetivo nuevo no solo indica que se trata de algo distinto a lo anterior, sino que, leído en profundidad, revela que nuevo, cada vez que se utiliza la palabra nuevo, se está dando a entender que es algo que es obra de Dios. Pero recuerden que Dios obra, pero como somos libres, la novedad, el nuevo, va a funcionar el que haya algo nuevo, una Jerusalén nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva, un mandamiento nuevo que vemos en el Evangelio de hoy. Porque somos libres, solo será nuevo, solo será obra de Dios en aquellos que dejan que Dios lo haga con y en ellos. Es decir, es necesario el asentimiento, la colaboración y la apertura de parte de su criatura para que Dios pueda hacer todo nuevo en la criatura. ¿Ok? Esto es importante. Pero nuevo significa hecho por Dios. Pero no es hecho por Dios impuesto y haga lo que tú quieras, Dios lo va a hacer. No. Es hecho por Dios y ofrecido como don para el que lo quiera recibir. Podemos concluir que cuando Juan dice nuevo, se refiere, por tanto, a lo que Dios hace. En el caso de la Nueva Jerusalén, se refiere al nuevo modo de existir Dios y los hombres, como ya comentamos. Y en el Evangelio de hoy, Jesús nos dará el mandamiento nuevo, que leído desde esta perspectiva, la palabra nuevo significa lo que Dios hace, y además con la puntualización que hace Cristo, como yo los he amado, hace referencia al mandamiento que es Dios, Dios mismo, cumple en y por medio de nosotros, obviamente, si se lo permitimos. Así que el mandamiento nuevo es el mandamiento que Dios cumple en y por nosotros, si se lo permitimos. Es obra de Dios, es don a los hombres que se lo dejan regalar. Pero es obra de Dios, no es conquista nuestra, no obedece a nuestras destrezas, capacidades y a nuestro esfuerzo. Es gracia. Muy bien. Abundaremos un poquito más en esto cuando comentemos en el Evangelio, que lo vamos a hacer de inmediato. Vamos a hablar un poquito ahora del Evangelio. Pongamos en contexto estos versículos que son tan breves que como que uno empieza a leerlo y se acabó. Entonces, ¿de dónde están tomados? Bueno, en el Evangelio según San Juan, el relato de la última cena abarca
muchos capítulos, capítulos 13 al 17. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 13, justo después que Jesús identifica a Judas como el traidor y éste sale deprisa de la última cena. San Juan emplea mucho el contraste luz-tiniebla, día-noche, para identificar lo que es de Dios y lo que se opone a Él. Así que por eso es interesante cómo el evangelista apunta que al salir Judas, dice el versículo 30, era de noche. Esto no es simplemente un apunte cronológico para que se supiera que ya había caído el sol, ya había atardecido, anochecido. No, no, no. Es que en Juan noche es lo que se opone a Dios. Entonces, claro, Judas sale a traicionar a su maestro y, lógicamente, era de noche. El texto que leemos hoy comienza en este punto. Cuando salió Judas y era de noche, versículo 31, es decir, cuando todas las fuerzas del mal van a desencadenarse contra Jesús, ayudadas por la acción de uno de los 12. Pensar esto, yo les invito a meditarlo, es realmente estremecedor. Y sin embargo, esto se sigue repitiendo en nuestra historia, en nuestros días. Hay seres humanos por cuya acción se desencadena contra los hombres y mujeres del mundo las fuerzas del mal. Son colaboradores de las fuerzas del mal. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Bueno, ojalá tú y yo nunca estemos entre los que colaboran para que se desencadenen estas fuerzas del mal, como lo que hizo Judas y se le venía encima a Jesús. Bueno, en este momento terrible, en el que Jesús podría haberse abatido, triste, deprimido, súper preocupado, ansioso, angustiado por lo que le venía encima, que él lo sabía muy bien, ya lo había dicho muchas veces a los discípulos. Y sin embargo, Jesús no habla para nada de esto. Una vez que sale Judas, era de noche, y dice, cuando salió, y comienza Cristo a hablar. Todo Cristo está volcado sobre su Padre, no sobre el mal, ni las fuerzas del mal que lo van a despedazar y a crucificar. No, Cristo está volcado sobre su Padre. En ese momento terrible, sus palabras dejan ver que solo el Padre y su gloria le importan. Anotemos aquí que la palabra gloria designa la manifestación del ser y el obrar divino. Eso es lo que significa la gloria. Una manifestación del ser y del obrar divino. Jesús revela a sus apóstoles que ahora, dice él, ahora, el Hijo del Hombre es glorificado por Dios y Dios es glorificado en él. Versículos 31 y 32. Es decir, cuando Satanás y las fuerzas del mal se ensañen contra Jesús intentando acabar con él, que es lo que va a suceder, Dios va a mostrar su ser y su obrar divino en su Hijo. Es lo que significa Dios es glorificado en el Hijo. Y va a mostrar también que su Hijo es Dios, que es lo que significa el Hijo es glorificado por Dios. Hermosa manera de presentarlo, ¿verdad? El Hijo es glorificado por Dios y Dios es glorificado en el Hijo. Ante el mal que intenta destruir la obra de Dios, Dios va a manifestar su obrar y su ser, porque Él es todopoderoso. No se nos olvide esto nunca. Bien, a continuación Jesús dice, hijitos, me queda poco de estar con vosotros, versículo 33. En este momento de intimidad con el Padre y sus apóstoles, Jesús se refiere a ellos con una expresión llena de ternura. Él, que ha llamado a su Padre Abba, papito, ahora llama a sus discípulos hijitos.
y les anuncia veladamente su muerte, al indicar que le queda poco de estar con ellos. Por supuesto que después de su muerte y resurrección, Cristo seguirá entre nosotros, seguirá obviamente y siguió entre sus discípulos y sigue entre nosotros, pero su presencia es diferente. Ya no será una presencia física captable por los sentidos, sino por medio de la fe. Jesús aprovecha este momento de intimidad y de ternura con sus discípulos para verbalizar el nuevo, aquí la palabra, nuevo mandamiento, que ya no será algo impuesto desde fuera, una ley que se me da y la tengo que cumplir, sino don de Dios, que brota de la entrega redentora de Cristo, de su misterio pascual, y que deberá ser acogido, este don, acogido y vivido libremente mediante la comunión de vida con Cristo por la fe. El mandamiento nuevo no se puede cumplir con las solas fuerzas humanas. Ese amar como yo, del versículo 34, es decir, como Cristo ama, solo es posible dejando a Cristo vivir en nosotros. Como señala muy bien San Pablo en Gálatas 2:20, vivo, dice San Pablo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con el mandamiento de amar sucede como con Jerusalén. Igual que esta era para los judíos la morada de Dios con los hombres, el amor al prójimo, junto al amor a Dios con todo y sobre todo, era, en palabras de Jesús, como vemos en Mateo 22, 36 al 40, era el mandamiento primero del que dependen la ley y los profetas. Esto era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jerusalén es la morada de Dios con los hombres y el mandamiento del que depende la ley y los profetas es amor al prójimo y amor a Dios. Pero en Cristo, Dios establece una nueva alianza, un nuevo testamento, que es lo que significa alianza y testamento, son sinónimos, donde todo es nuevo. Es decir, en esta nueva alianza, todo es obra de Dios y don de Dios para los hombres. Una novedad radical. No es solamente que es algo distinto, porque de hecho el precepto del amor es el mismo. ¿No? No podría decir, pero ¿en qué es nuevo? Si siempre el mandamiento es amar, sí, pero antes era amar, porque la ley me manda amar. Ahora es amar como Dios ama, porque por la fe acojo a Dios y Dios en mí me permite amar como Él ama, como don, pura gracia de Dios. Así que en esta nueva alianza, en este Nuevo Testamento, todo es nuevo. Todo es obra de Dios y don de Dios para los hombres. En la nueva alianza hay un nuevo modo de estar Dios con los hombres. La nueva Jerusalén que vimos en la segunda lectura. Y hay un mandamiento nuevo. Nuevo, como dijimos, no en su esencia, porque la esencia es amor, es el amor, es amar, sino en que ahora es Dios amor, quien ama en su criatura como lo hace en su Hijo encarnado. Una novedad radical, tremenda, donde Dios se desborda y donde el amor es pura gracia hacia nosotros para que nosotros podamos, con Él y en Él, amar como Él ama. Creo que valdría la pena que nos examináramos, porque muchas veces, sí, oímos estas lecturas, posiblemente hemos entendido esto que acabo de explicar, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, pero seguimos con la mentalidad de Antiguo Testamento. ¿Qué quiere Dios de mí? Pues que ame. ¿Qué quiere decir amar? Pues no hacerle daño a los demás, portarme bien, ser buena gente,
cumplir mis obligaciones. No, no, no. Ese es el Antiguo Testamento. Hay que hacer esto y no hacer aquello. Y yo, como no hago esto y hago lo bueno que Dios me pide, ya yo resolví. No, ese es el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? Lo acabamos de explicar. El Nuevo Testamento es recibir de Dios, porque es obra de Dios y don de Dios para nosotros. Recibir de Dios la capacidad de amar mediante la comunión con su Hijo Jesucristo. Para poder amar, para que Dios pueda amar en nosotros y a través de nosotros, como lo hace en su Hijo encarnado, Jesucristo, y a través de Él. Examinémonos, a ver dónde estamos, si ya estamos viviendo el Nuevo Testamento o si todavía seguimos anclados en hacer cosas buenas y no hacer cosas malas, ser buena gente y portarse bien. Pues entonces esta lectura de hoy no nos sirve, no se está haciendo buena en nosotros, seguimos viviendo el Antiguo Testamento. Mucho cuidado con esto. Bien, finalmente Jesús puntualiza que este mandamiento, vivir este mandamiento, que como dijimos ya, y vuelvo a repetir, es obra de Dios y don para los hombres, vivir ese mandamiento, eso y no otra cosa, será el distintivo de los verdaderos cristianos. Dice Jesús en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Y voy a dejar que sea San Agustín el que comente lo que yo podría decirle, pero obviamente San Agustín lo va a decir mejor y además es un santo de la iglesia y yo no. Dice San Agustín, todos pueden signarse con la señal de la cruz de Cristo. Todos pueden responder amén. Todos pueden cantar aleluya. Todos pueden hacerse bautizar, entrar en las iglesias, construir los muros de las basílicas. Pero los hijos de Dios no se distinguen de los hijos del diablo, sino por la caridad. Los que practican la caridad son nacidos de Dios. Los que no la practican no son nacidos de Dios. Señal importante, diferencia esencial. Ten lo que quieras. Si te falta esto solo, todo lo demás no sirve para nada. Y si te falta todo y no tienes más que esto, has cumplido la ley. San Agustín. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.